¿Cómo nos alejamos del arte de no enloquecer? Doctor Gaviria, usted se graduó casi que de adivino, por así decirlo, cuando en el 2022 usted hace un análisis antes de que llegara el presidente 2021, Petro al poder. 2021 de lo que iba a pasar si Gustavo Petro ganaba la presidencia, un análisis muy acertado que ha rodado durante todos estos meses en redes sociales. Pero justamente usted decía, me preocupa la salud en ese caso personal, pero en las encuestas siempre hay preocupaciones que están... ¿Cuál es el tema que más le preocupa a usted en Colombia? El acceso a la salud, la seguridad. ¿Usted cómo ve el país que va a recibir quien gane, sea usted o quien llegue a la presidencia en el 2026? ¿Qué país va a recibir esa persona que le va a entregar Gustavo Petro? Va a recibir un país con 4 grandes problemas. Y quiero decirlo de esta manera. Primero, muy arriba en la prioridad va a estar el tema fiscal. Un déficit fiscal muy grande. Este gobierno está haciendo todo para pasárselo al próximo gobierno, de más de 7% del PIB, además con una gran incoherencia. Yo llamo un contrato social incoherente porque estamos diciendo, además del problema fiscal, le vamos a transferir 40% de los ingresos corrientes de la nación a los territorios, le prometimos una pensión a todos los mayores de 65, tenemos que aumentar el gasto en salud en 1 punto del PIB adicional, tenemos unas deudas muy grandes en salud y en servicios públicos. Primer tema. Muy complicado, porque eso significa que el próximo presidente va a tener las manos atadas, va a poder hacer mucho menos de lo que va a prometer en campaña, y eso les va a pasar a todos. Segundo, se va a encontrar en salud una crisis humanitaria. El martes yo fui a una reunión de pacientes de salud y hay una persona que yo conocí siendo ministro, que se llama la hermana Marinés, una de la sociedad civil, activista de los pacientes, y se me acerca casi llorando y me dice, tenemos 400 pacientes trasplantados sin medicamentos, están muriendo. Y ese tema hace 3 semanas estaba en el centro de la discusión pública. ¿Qué está pasando, Camila? Se olvidó. No, pues porque estamos en tema de consulta popular. Exacto. Y este tema de la consulta popular, que en el fondo lo voy a llamar de esta manera, una reforma paramétrica menor, eso no va a cambiar este país, ni los dominicales con 100%, ni un recargo nocturno desde las 6 con 35. Este es un tema en los problemas de Colombia absolutamente menor. Olvidamos el Catatumbo, olvidamos el control territorial que se está perdiendo. Y ese es el segundo tema que quiero poner sobre la mesa. Bueno, el tercero, si ponemos el de salud. Colombia, poco a poco, si recorremos toda su geografía en la periferia, desde el Catatumbo, pasando por Arauca, vamos al Putumayo, llegamos a el Cauca y Nariño, vamos al centro, al Guaviare y Meta, tiene un problema de control territorial. O sea, el Estado colombiano está siendo desplazado por una especie de paraestado. Y ese tema en la campaña, lo que va a pasar, y ahí es donde viene el papel del centro político, es que todo el mundo va a decir cosas que no son. Es la agenda de mediano plazo de este país, recuperar el control del territorio y tener no solamente un Estado eficaz trabajando allí, sino que no es solamente el Estado, es la sociedad entera y las historias de desarrollo logren ocupar el territorio. Entonces, economía, seguridad, salud y servicios públicos, tema muy complejo. Y si no hay unión, si no hay una posición como la que yo llamo del centro político, llegar a unos consensos y unos mínimos básicos para resolver estos problemas, nos dedicamos a pelear todo el tiempo, este país, después de 4 años muy duros, va a entrar en una cosa que no queremos. Yo voy a decir lo siguiente, a Colombia no le ha ido mal en el siglo XXI del todo. De las economías grandes de América Latina hemos tenido un mayor crecimiento, empezamos el siglo XXI siendo un Estado fallido, logramos cierta estabilidad. Colombia es una apuesta por la paz que era razonable en su momento. Logramos consolidar en la seguridad social el sistema de salud que tenía la mayor protección financiera de este país, donde yo iba como ministro de salud, todos los ministros, compañeros, mis colegas y homólogos en América Latina me decían, ¿cómo hacen en Colombia? Con menos de $1,000 por habitante para tener la cobertura que tienen. Pero muchas de esas cosas lo hemos venido perdiendo. Entonces recuperar también y volverle a dar a las clases medias en Colombia, digámoslo así. Y ahí está el centro político, también tiene que ser el representante de los colombianos que creen que tienen algo que perder. Pero mire, le dice mi compañero Lucas que usted se graduó como de profeta, y entonces me preguntan o me piden que le pregunte sobre, usted acaba de responder, ¿qué país va a recibir el que quede como presidente después de Gustavo Petro? Pero se ha vuelto muy común, y yo no sé si es teoría conspirativa o no, pues plantear que puede que el presidente Gustavo Petro no entregue el poder. ¿Usted cree que eso existe esa posibilidad de que el presidente Petro no se vaya? Porque si hay una corriente incluso de candidatos presidenciales que dicen eso. No creo que eso vaya a pasar. No creo que eso vaya a pasar, no puede hacerlo institucionalmente. Voy a decir la cosa más difícil. Digamos que el presidente Petro trata por fuera del marco legal
y hace un decreto y aplaza las elecciones, lo detienen. Pasa lo que pasó en Perú. O sea, él no puede hacerlo. Claro, pero como él dijo ayer en su discurso que se amarraba a la silla, entonces por eso también se lo va pregunto. con la silla para la cárcel. O sea, ¿usted cree en Colombia institucionalmente es imposible? Colombia tiene, y eso también lo tenemos que reconocer de nuestro país, una fortaleza institucional, y voy a decirlo de esta manera aquí, en cuanto a lo que llama pesos y contrapesos, en la fortaleza de nuestra democracia liberal. Colombia incluso hoy creo que tiene más fortaleza que los Estados Unidos. O sea, los embates autoritarios de Trump están haciendo más daño allá que los de Petro aquí. Eso no significa que no vayan a ir minando esa fortaleza institucional que puede ocurrir. Claro, y siguiendo con las profecías, doctor Gaviria, ¿qué cree usted que pasaría pues si es derrotado el petrismo? Esas bases que permanentemente agita el presidente Petro, que invita todo el tiempo a salir a las calles, esa revolución de la que él habla, que muchos interpretan de una u otra forma, esas comunidades indígenas, marginadas, que hoy él logró cautivar, ¿qué van a hacer en caso de que el petrismo sea derrotado en el 2026? El petrismo como fuerza política, el petrismo como idea, llegó para quedarse. Y también me parece que hay en algunos analistas económicos, sobre todo, esta idea de que Petro es un paréntesis, algo que ocurrió entre 2022 y 2026. Si el petrismo pierde, y yo creo que sigue siendo el escenario más probable. O sea, ¿usted sí cree que van a perder? Sigue siendo el escenario más probable. Yo le pondría 60-40 hoy en día. Pero si pierde, desde el 8 de agosto de 2026, Petro va a ser un opositor obsesivo. O sea, peor que Uribe. Mucho peor. Y eso va a tener un impacto, no es que simplemente vaya a ser un ruido de fondo. O sea, va a tener un impacto político, en parte va a seguir poniendo la agenda del país y va a tener influencias sobre lo que se dice y lo que se hace políticamente también. En Argentina con el peronismo había una frase sobre el peronismo que decían: o gobierna o no deja gobernar. Yo creo que vamos a tener algo parecido en Colombia. Y eso llegó para quedarse, ¿no? Esa va a ser nuestra realidad política nueva. Es el mundo, estamos entrando en una época de locura. ¿Usted cree que Petro podría seguir los pasos del expresidente Álvaro Uribe, que se volvió el mayor opositor, creó partido político, se eligió al Congreso, y de hecho Petro lo dijo en algún momento, dijo, pues si me quieren tumbar me voy para el Congreso, yo feliz? ¿Usted cree que eso puede pasar? Creo que no es que crea que pueda pasar, es que estoy completamente seguro que va a pasar. No me diga, pero los expresidentes, ¿por qué no creen que ya se les acaba el periodo y que deberían irse? Porque la naturaleza de estos dos líderes políticos es esa, es estar ahí siempre. Siguen para adelante, les lanzan una flecha, se la quitan del pecho y así van. Eso los define, y para bien y para mal, por eso tienen la influencia y el impacto que tienen. Pues mire, usted charla muy bueno, doctor Gaviria. Me encantaría quedarme con usted aquí toda la mañana como precandidato presidencial, pero además analizando todo este panorama político después del 1 de mayo. Le agradezco enormemente que haya aceptado estar aquí en estos micrófonos de Blue Radio, hablando de lo que plantean ustedes desde el centro, o lo que es la visión suya del centro político en Colombia. Muchas gracias, Camila, por la invitación, y seguiremos aquí, patos al agua. De esa bandada de patos, algunos volarán alto. Espero que estar allí. ¿Cómo dijo usted que se decía, Lina? Cuando son muchos patos en bandada de patos, como dijo, bandada Camila, de patos. Pero yo creo que nos faltó algo que le hemos preguntado a varios, y es con qué presidente o figura política internacional o con qué gobierno se identifica. Pero ya dijo que ¿Sí? con el primer ministro de Canadá, sí, ¿no? Me gusta ese. Sí, a mí también me gusta. Puro. Sí. Sí. Okay, perdón. Sí. Él dijo que con Carney, no, el que entra. Pero sabe que también me gusta, y no le hemos dado, a mí un tipo como Boric me parece interesante. Sí, la izquierda lo detesta porque dicen que es un tibio. Lo detestan, pero creo que volvió a Chile a su tradición de la moderación y del sentido común. Su posición que tuvo con respecto a Venezuela siempre me pareció valiente, porque esa es otra cosa que a veces hace falta en la política. Pues es el exministro Alejandro Gaviria, hoy candidato presidencial.